Te explico en este vídeo qué son las crecederas y por qué se producen esta enfermedad que también le llamamos la enfermedad de Osgood-Schlatter. Es un problema relativamente frecuente y lo vamos a ver siempre en niños en épocas de crecimiento muy intenso. Sobre todo en niños por encima de los 10, 11 años hasta los 13, 14. Eso es la época típica en la que aparecen este problema de crecederas. Las crecederas pueden doler en otras articulaciones, en el tobillo, en la planta del pie, pero la rodilla es el sitio más típico, Y entonces la rodilla es cuando adquieren el nombre de enfermedad de Osgood-Schlatter. Es un dolor muy peculiar y fácil de reconocer realmente, porque a veces se abusa un poco de que cualquier dolor del niño es por crecederas y esto no es así. El dolor de crecederas en la rodilla siempre se provoca en esta parte anterior de la rodilla, ¿de acuerdo? Donde vemos en la imagen. Y normalmente si está en un grado un poco intenso, aparece esa zona como tumefacta, hinchada, abultada. El niño te va a contar que no puede arrodillarse, que al arrodillarse, al hincar la rodilla en el suelo, le hace mucho daño. Es un tipo de tendinitis al fin y al cabo. Es una tendinitis del tendón rotuliano que al insertarse en la tibia, en una zona de crecimiento de la tibia, en el cartílago de crecimiento de la tibia, bueno, pues al traccionar de esa zona de crecimiento, el tendón se irrita y se inflama. Por eso se ve, como vemos en la imagen, hay como un arrancamiento, como un arrancamiento óseo, no sé si se percibe bien, un arrancamiento porque el tendón rotuliano viene desde aquí y tira de esa inserción ósea y como es una zona de crecimiento que está blanda, que es cartílago, lo tiende a arrancar parcialmente. Esas son las crecederas o enfermedad de Osgood-Schlatter. Como te digo, dolor muy intenso al palpar la zona, dolor muy intenso al arrodillarte, al palpar la rodilla en el suelo. El niño puede notar que en frío le duele, pero que al calentar, al hacer ejercicio, le deja de doler. ¿Qué pasa? Que después de hacer ejercicio, y cuanto más intenso peor, ya no puede a veces ni subirse una escalera. ¿De acuerdo? Hay un empeoramiento importante después de hacer ejercicio. Si descansa 2 o 3 días se le pasa, calentando mejora, etcétera, etcétera. Si el problema sigue empeorando y no se le hace el suficiente reposo, puede llegar un momento que el niño no pueda o le duela hasta el andar. Y aunque caliente no se le quite, ¿de acuerdo? Se diagnostica bien por los síntomas, por la zona donde duele, esa zona anterior de la rodilla, ese abultamiento, y se confirma con una radiografía, siempre en una población concreta, entre niños de 10 a 14 años, en la fase de crecimiento más intenso. Eso sería el qué es, pero ¿y por qué se produce? ¿Por qué se produce? Está claro que tiene que ver con el crecimiento, pero puede haber factores añadidos, más allá del crecimiento. El factor de crecimiento tiene que estar, no se da en los Osgood-Schlatter en niños que ya no estén creciendo, pero puede haber otros factores. Por ejemplo, lo normal sería que si es únicamente por el crecimiento, esta enfermedad se daría solo en las 2 rodillas. Y una vez que pasa el crecimiento, o el crecimiento se enlentece, diríamos esa zona se encallece y el problema se elimina, o sea, no deja secuelas. Si no lo has llevado muy al extremo y has hecho un poquito de reposo, no deja secuelas. El problema es que vemos a veces que un niño tiene una rodilla que prácticamente no le duele y la otra le duele mucho. Entonces tiene que haber factores añadidos. Por ejemplo, si le duele mucho a la derecha, es posible que el niño esté todo el día chutando el balón y sea un factor añadido y hay que hacer ese reposo. Pero a veces hay una peculiaridad de esto del Schlatter, que vemos muchos niños con crecederas en la rodilla únicamente en la izquierda. En niños incluso diestros que chutan el balón con la derecha, si es que chutan el balón, y les duele la rodilla izquierda. Y esto tiene una causa muy concreta, que son desequilibrios nerviosos. El niño que solo tiene crecederas en la rodilla izquierda es un niño inquieto, un niño tal vez nervioso, o tal vez que ha tenido situaciones en su vida particular, de sus padres, de su familia, que le han desestabilizado. Un niño inquieto, un niño nervioso, va, si tienes crecederas, a desencadenarlas únicamente en la rodilla izquierda. Es larguísimo de explicar, por eso al final de este vídeo te presento un enlace en la descripción a un vídeo que le titulo Biomecánica del estrés, porque en ese vídeo se entiende por qué finalmente esa rodilla izquierda es la que paga el precio de ese desequilibrio emocional. Biomecánica del estrés, un vídeo interesante que si quieres entender bien por qué es la rodilla izquierda la que sufre con el estrés, pues te va a solventar algunas dudas, ¿de acuerdo? Por tanto, es siempre un problema de crecimiento, pero puede haber factores físicos que hagan que duele una rodilla más o factores más emocionales, entonces estaríamos hablando sobre todo de la rodilla izquierda, ¿de acuerdo?
En cualquier caso, como te digo al final del vídeo, tienes también otro enlace al tratamiento de este problema. ¿Qué podemos hacer para ayudar al niño con este problema? Y tienes todo esto aquí en tu portal de fisioterapia online.